Todos usamos dinero en nuestra vida diaria, pero nadie nos enseñó cómo administrarlo. Esto es Billetera Saludable, el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Bienvenidos a este primer episodio de la nueva temporada de este podcast Billetera Saludable. Este podcast donde hablamos acerca de educación financiera. Mi nombre es Pepe Saravia y bueno, en estos primeros episodios de este podcast quiero platicar con ustedes un poquito acerca de mí, acerca de mis orígenes, de dónde empezó todo este tema, de hablar sobre finanzas, de hablar sobre dinero. Y créeme que no con el objetivo de que, no sé, me veas como un ejemplo a seguir, ni mucho menos, simplemente para compartir de alguna manera, pues algunas experiencias, vivencias que me han tocado y que a partir de esas experiencias, a partir de eso que a mí me ha tocado vivir, pues tú que me estás escuchando podrías captar cierta información, podrías captar ciertos tips, ciertos consejos o incluso te ves reflejado tal vez en alguna vivencia que a mí me ha tocado y a partir de ello pues puedas tomar tal vez alguna mejor decisión. No es el objetivo de ninguna manera y sería yo creo que muy ególatra de mi parte decirle a alguien cómo debe vivir su vida. Creo que cada uno de nosotros tiene experiencias totalmente distintas, tiene formas de pensar distintas, formaciones distintas, una realidad diferente que cada uno vive, pero también al mismo tiempo me parece que cuando conocemos experiencias de otras personas que han vivido cosas similares o que tal vez han enfrentado ciertas cosas en su vida, aunque nosotros todavía no las hemos experimentado, el escucharlos, el saber cómo le hicieron, qué vivieron, qué pasaron, pues nos ayuda también a enriquecer nuestra mente y a tener diferentes perspectivas de alguna situación. Soy originario del municipio más pequeño del estado de Puebla, en México. San Miguel Ixtitlán se llama este pueblito, realmente pequeño, muy tranquilo, muy silencioso, en donde no más de 500 personas habitan y que en su mayoría son personas de la tercera edad. Un lugar donde desafortunadamente no hay una actividad económica como tal a la cual la gente se pudiera dedicar, no hay una industria. La gran mayoría se dedica a cultivar sus propias tierras para autoconsumo. Muchos de ellos saben tejer el sombrero que después venden a alguien que se los pueda comprar y ya después los revenden y demás. Encuentras con cierta dificultad alguna tiendita, alguna ferretería, ya ni hablemos de la señal de celular, de internet, muy complicado. Por una parte es un sitio que me agrada mucho visitar porque me puedo desconectar totalmente de esta vorágine del trabajo, del tráfico, del ruido de la gran ciudad, pero que, siendo sinceros, como muchos otros municipios pequeños de nuestro país, pues no tienen una forma de generar riqueza, de generar progreso. Incluso hoy día algunos de los caminos para llegar a Ixtitlán pues siguen siendo de terracería, ¿no? Entonces, dentro de esta situación, dentro de este contexto, en este pequeño pueblito, pues están mis orígenes. Ahí hicieron su vida mis abuelos, ahí nació mi mamá, ahí nacieron mis tíos y a partir de ahí salen muchas cosas. Ubícate en la década de los 60, en los años 60, los años 70 en México, donde se da un movimiento migratorio muy importante. Las personas que viven en este tipo de pequeños municipios, pequeños pueblitos, ya buscan tener una mejor calidad de vida. Insisto, ubícate en esos años en donde en municipios pequeños como en esas comunidades, la ideología del machismo está tremendamente arraigada y básicamente la mayor aspiración de una mujer que naciera en un pueblito de este tamaño, pues su máxima aspiración era casarse. Y la máxima aspiración de un hombre era tener su casa, tener a su mujer y ya.
En esa época, en los años 60, 70, muchos niños jóvenes que nacen en ese tiempo ya buscan tener una mejor calidad de vida. Y entonces se da un fenómeno migratorio donde muchas de estas personas buscan moverse a lugares donde haya más oportunidad, donde puedan dedicarse a algo que genere mejores ingresos y por consiguiente mejorar su calidad de vida. En este sentido, ya a mí por mi edad, pues ya no me tocó ver a mi abuelo, por ejemplo, como hombre duro, de casa, complicado, al mando siempre. Trabajar, ¿no? A mí ya me tocó un abuelo cariñoso, un abuelo consentidor, pero pues, a mis primos, los más grandes, a ellos sí les tocó, por supuesto, pues aprender a arar la tierra, cuidar de los animales, trabajar en el campo, llevar el ritmo complicado, exigente, ¿no? de mi abuelo. Y bueno, regresando un poco a la línea de tiempo, pues mis tíos básicamente buscan una mejor calidad de vida y entonces en este marco donde mi mamá pues dice, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar atada a lo que digan alguien más o simplemente estar esperando a ver con quién me casan, sino quiero salir y tener un trabajo, mejores ingresos y ayudar a mis papás, ¿no? A mis abuelos. Y así lo hicieron. Obviamente el sueño dorado de muchas personas en esa época era llegar a la gran capital, al Distrito Federal, que hoy día se llama Ciudad de México, porque pues obviamente es la capital del país y es un lugar donde pues prácticamente cualquier persona que llegue puede encontrar un trabajo y que cualquier trabajo que encontraran en la ciudad iba a ser o iban a ganar más que lo que pudieran ganar viviendo de tejer sombrero en Ixtitlán. Entonces, pues buscan este crecimiento, ¿no? Salir, empieza a trabajar con muy poca preparación académica. Mi mamá solamente hasta la primaria había estudiado y se va a trabajar a la Ciudad de México, al Distrito Federal. Y es por ahí de los años 80, donde mientras mi mamá estaba trabajando allá en la Ciudad de México, yo llegué al mundo, ¿no? En una clínica del Seguro Social en la Ciudad de México, llegué a este planeta, me hice presente en esta tierra, un niño, un bebé, sano hasta donde me han platicado, pero que a las 2 semanas estuvo a punto de perder a su madre, ahí por un tema de un descuido médico al momento que yo nací. Bueno, pues mi mamá estuvo muy grave, 2 semanas en el hospital. Una de mis tías y una de mis primas hicieron cargo de mí en mis primeras semanas de vida. Pero bueno, el destino tenía marcado que yo no quedara huérfano desde entonces y pues afortunadamente hasta hoy día disfruto de la presencia y del apoyo incondicional de mi mamá en muchos de los proyectos. La llegada de un nuevo integrante, la llegada de un bebé siempre trae cambios. Y entonces mi mamá cambia de trabajo y se va a vivir a una ciudad diferente, a la ciudad de Puebla. También se encuentra en el centro de México, no muy distante a la capital, realmente está bastante cerquita. Y bueno, pues como hijo único de madre soltera, que a mí me ha tocado estas cartas para jugar en esta vida, pues sí te enfrentas a diferentes desafíos, sobre todo en la etapa escolar. Primero me tocó ir al kindergarten, al preescolar, a los primeros años, en una escuela pública, ¿no? Y la experiencia de por primera vez estar lejos de tus padres, como la gran mayoría de los niños, nos da por llorar el primer día de escuela, hasta que después de unos cuantos días, pues te vas adaptando a esta nueva vida, a los nuevos compañeros y demás. Y en esos primeros años de mi educación, una de mis maestras del preescolar, que sin lugar a dudas tuvo una gran influencia en el resto de mi vida, esta maestra le dijo a mi mamá, oiga, mire señora, este niño tiene potencial, este niño, si lo deja en una escuela como esta, no se va a desarrollar completamente, tiene que buscar la manera de colocarlo en una escuela de mejor nivel, en una escuela donde pueda aprender, donde pueda desarrollar sus habilidades. Y la verdad es que un comentario de ese tipo para mi mamá, que si bien
trabajaba, tenía su empleo, no era un empleo de grandes ingresos. Era imposible prácticamente pensar en poder pagar una escuela privada, una educación de mayor calidad. Sin embargo, algo que yo le aprendí mucho a mi mamá es el hecho de que pues, nada está escrito en piedra y que al final uno tiene que hacer todo lo que está en sus manos para lograr un objetivo y pues mover lo más posible, mover cielo, mar y tierra para lograr un objetivo, hacer lo que se tenga que hacer, hablar con quien haya que hablar en busca de una meta. Y sí, mi mamá se animó a hablar a una escuela privada. De hecho, ya ni siquiera estábamos en tiempos de inscripciones, ya habían pasado. Entonces, realmente las probabilidades eran muy bajas, pero no. Y acudió simplemente a hablar desde el policía de la entrada de la escuela hasta llegar al director general con el objetivo de que me dieran la oportunidad de poder hacer el examen de admisión y además aplicar para una beca, lo cual hicimos. Porque en la realidad, y siendo totalmente sinceros, vamos, realmente no podíamos pagar una escuela de ese tipo, pero pues a través de una beca se haría posible. Pues sí, presenté las pruebas, gané, no sé si gané, pero bueno, podríamos decir, fui un candidato apto, dado los diferentes estudios, ya saben, estudios socioeconómicos y demás, todo esto. Y sí me dieron la beca desde el primer año que yo entré, el primer año de primaria, donde en una escuela pasé primaria, secundaria, preparatoria, en el Colegio Benavente de Puebla, una escuela lasallista, una escuela de formación que si bien sí tiene cierta formación religiosa católica, me parece que es una escuela que en mi caso me entregó valores importantes más allá de la ideología que cada quien como persona va desarrollando a través de su vida, ¿no? Fue una oportunidad que había que tomar y mi mamá fue muy clara, eso sí aprendí mucho de ella, ella fue muy clara. Mira, ella me acuerdo muy bien que me dijo, mira, realmente no podemos pagar esta escuela. Realmente allá adentro, cuando veas a tus compañeros, vas a ver muchas cosas, niños que tienen mejores ropas, que tienen mejores libros, que tienen mejores juguetes, que se van a ir de vacaciones a la playa, que sus papás van por ellos en coche, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo eso no te debe afectar porque eso no te define como persona. A diferencia de esos niños, tú estás pagando tu escuela, me decía, pues con tus calificaciones. Y mientras tú saques buenas calificaciones, vas a poder estar en esta escuela, vas a poder convivir con tus compañeros, seguir teniendo tus amigos. Y la verdad es que un niño de 6, 7 años difícilmente entiende sobre problemas económicos. Yo en realidad, pues quería estar ahí porque no quería despegarme de mis amigos. Pero al final era un motivante que me mantenía atento, que me mantenía echándole ganas, estudiando, tratando de sacar buenas calificaciones. Y sí, efectivamente, al entrar a una escuela privada, pues encuentras pues diferentes niveles socioeconómicos entre los alumnos. Encuentras desde el niño becado, como era yo, hasta pues el que es el cuarto o quinto hermano y que todos han estudiado ahí, que conocen a todos los profesores y los hijos de los empresarios o hijos de familias bien acomodadas, etcétera. Es un gran revoltijo de clases en una escuela, al menos así me tocó vivir. Pero dentro de todo ello, pues aprendes a poder pues desenvolverte con diferentes personas, diferentes formas de ser y demás. Y también había bullies, había de todo en la escuela. Y pues así, con mi ropa sencilla, con los útiles que mi mamá me podía comprar, pues iniciamos la experiencia en la escuela primaria. Y por ahí de 1992, de manera extraordinaria para mí, llega los Reyes Magos el 6 de enero con un obsequio verdaderamente increíble. Una consola Nintendo, y con esto ya te estarás dando cuenta más o menos de mi edad, como para estar hablando del Nintendo de 8 bits como un maravilloso regalo. Y poder jugar Mario Bros. Y la cacería de patos en casa, bueno, era increíble, era realmente maravilloso, ¿no?
Pues sí, los Reyes Magos me dijeron que era porque me había portado bien, que había tenido buenas calificaciones en la escuela, etcétera. Pero el hecho de tener una consola de videojuegos en casa generó un pequeño detalle: la probabilidad de que me convirtiera en un vicioso del juego. Hoy en día se habla acerca de los gamers profesionales, de chicos que ganan dinero literalmente jugando videojuegos, pero en la década de los 90 un videojuego era simplemente un pasatiempo, nada más. E incluso algo que volvía tontos a los niños, ¿no? Si están ahí pegados a la pantalla durante horas, pues dejaban de hacer sus tareas o se hablaba que se volvían violentos, que si se volvían tontos, etcétera. Bueno, ante esta problemática y el riesgo de que pues me la pasara toda la tarde jugando Nintendo en la televisión, mi mamá tuvo una de las mejores ideas que pudo haber tenido. Me puso un negocio. No sé si tú has escuchado acerca de la teoría del caos. De manera muy simple y resumida, es una teoría que dice que el mundo en que vivimos es un sistema caótico, en el cual situaciones que parecen insignificantes generan un efecto enorme sobre ese sistema a través del tiempo. Es decir, que algo que hoy te pudiera parecer muy pequeñito, muy absurdo que te pasara en tu vida, una decisión tremendamente simple, cuando ves el panorama completo después de 5, 10 o 20 años, resulta que ese pequeñísimo factor terminó cambiando por completo tu vida. Pues a mis 7 años de edad estaba pasándome algo así, porque en ese momento en el que mi mamá decidió poner ahí una mesita de madera, comprar unos dulces y que yo estuviera en la puerta de la casa vendiendo esos dulces, terminaría marcando mi vida para siempre. Porque todo empezó como un juego y yo lo tomé como tal en realidad. Yo estaba, o sea, el hecho de estar sentado ahí, no sé, tal vez generaba cierta ternura en los vecinos y en las personas y nada más iban a comprar para ver al niñito de los dulces. Pero pues al pasar las semanas pues, se fueron acercando los proveedores. El de las papitas, el de los refrescos, el de las galletas, el de los pastelitos, todos ellos. Y resulta que de repente el jardín de la casa ya era una tiendita, ¿no? Informal. Incluso recuerdo que para enfriar los refrescos compramos una tina de esas de metal grande con unos hielos, unos cuantos bloques de hielo y así podíamos enfriar los refrescos. Así que a mis 7 años tuve mi primer contacto, digámoslo así, directo con el dinero. De cierta forma, a esa edad ves cómo los adultos usan el dinero para comprar cosas, para pagar, para darte un dulce, lo que sea, pero realmente no es un tema al cual le pongas atención. En ese momento, la verdad es que son cosas de los papás, son cosas de los adultos, no te interesa, tú estás pensando en jugar, en hacer las tareas y demás. Pero en mi caso, con este puestecito de dulces en el jardín, vi por primera vez cómo un comerciante genera dinero. Es realmente algo muy simple, pero muy poderoso. Es muy sencillo, es comprar algo a un precio y después venderlo un poquito más caro. Y la diferencia es tu ganancia. Así de fácil y así de sencillo. No tuve que ir a una escuela de negocios muy avanzada para poder darme cuenta de cómo funciona un emprendimiento, de qué es lo que hay que hacer para iniciar un negocio, de manera muy rudimentaria, muy básica, por supuesto, pero al final ya estaba el conocimiento de alguna manera, pues enfrente, ¿no? En la práctica. Por supuesto que de niño yo prefería irme a jugar fútbol con mis amigos o estar un par de horas jugando Nintendo antes que estar en el negocio. Es perfectamente normal. Por eso, pues mi mamá siempre fue manejando mis tiempos de una forma un tanto equilibrada. Había tiempo para hacer la tarea, había tiempo para jugar, había tiempo también para estar pegado a la televisión, pero también había cierto tiempo ahí de estar en la mesita de los dulces, como te decía, pues básicamente al principio como un juego, ¿no? Y un buen día simplemente se me ocurrió que estaría padre tener mi propio dinero. Si bien pues, yo jugaba a vender dulcecitos, pues obviamente quien administraba los gastos, los ingresos, cuando se vendía y demás, pues todo era mi mamá. Sin embargo, por el ambiente en el que estaba en la escuela, pues
empezaba a tener ciertas aspiraciones. Pues a mí me gustaría comprarme un dulce diferente, a mí me gustaría comprar un nuevo videojuego o rentarlo. Antes estaba de moda, o bueno, no tanto de moda, antes rentabas los videojuegos en cartuchos para poder usarlos en tu casa, y entonces pues eso costaba. Así que si yo quería rentar un juego, le tenía que pedir dinero a mi mamá. Y pues llega el momento en donde dice, estaría padre tener mi propio dinero porque podría comprarme lo que yo quisiera. Y empecé a pensar cómo lo podría hacer. Y se me ocurrió una idea. Igual es una idea muy simple que a lo mejor cuando la escuches vas a decir que es de lo más absurdo o simple o fácil que se le pueda entender. Pero ponte en el contexto de un niño de 7 años. Se me ocurrió vender dulces sobre pedido en el salón de la escuela. Cuando eres un niño de segundo de primaria y quieres comprar algo en la cafetería, en la cooperativa de tu escuela, enfrentas muchas dificultades. Desde el abusivo de sexto que te va a quitar los dulces después de comprarlos, hasta la odisea que significa tan solo el hecho de poder entrar a la cafetería, de entrar a la cooperativa y que te atiendan. Entonces, detecté ese problema. Y fue tan simple como decirle a mis compañeros del salón, oye, no te preocupes, yo te puedo traer el dulce que tú quieras, tú dime cuál quieres y te lo traigo mañana. De tal manera que yo podía ofrecer a mis compañeros un servicio seguro, de muy buen precio, a un precio competitivo, y donde pues yo tenía ventas aseguradas todos los días. ¿Quién era mi principal proveedor? Más bien mi único proveedor, pues la tiendita que estaba en el jardín de la casa. Entonces era realmente sencillo, entregaba buenos productos, entregaba productos de calidad, personalizados y todo pues por un módico costo. Y ese fue mi primer emprendimiento. Pero con ello también aprendí acerca del gobierno y los impuestos. Mi negocio no duró más de una semana. Duró hasta que la maestra se dio cuenta de lo que estaba haciendo y mandó a traer a mi mamá para llamarme la atención. Y entiendo la posición de la maestra. Ya al final es una empleada de la escuela que tiene que velar por los intereses de la escuela y por supuesto hacer cumplir el reglamento de la escuela. Lo mismo pasa en el mundo del emprendedor. No nos gusta el SAT, por ejemplo. No nos gusta Hacienda porque nos cobra impuestos o la que nos atiende en alguna de sus oficinas. Pero al final es un empleado cuya labor y cuyo trabajo consiste en hacer cumplir la ley. A nadie nos gusta que el SAT venga y nos quite dinero, pero así son las reglas. Y hay que cumplirlas, ¿no? Y ver cómo estar dentro del marco correcto y seguir haciendo negocios. Total que bueno, pues mi mamá ya fue a la escuela, la maestra le explicó, ya pues José Luis no puede estar haciendo esto, la escuela es para venir a aprender, no para venir a vender, etcétera, etcétera, etcétera. Total que bueno, ante la inminente clausura de mi negocio, mi mamá me ayudó a buscar algunas alternativas, ¿no? Platicamos y es algo que también fue muy valioso en casa, el hecho de, no me regañaron por el hecho de vender, no me llamaron la atención. Sí, la maestra obviamente llamó la atención, digámoslo así, pero en casa no, en casa recibí el apoyo y bueno, podrías hacer de esta de otra manera, dile a tus amigos que vengan a la salida a comprar, etcétera. Buscamos alternativas, realmente ninguna fue muy viable en realidad, pero al final el aprendizaje y esa experiencia ya se había quedado en mi mente. Es decir, yo ya había entendido que era perfectamente posible generar dinero a través del comercio, que la clave era encontrar un problema y después resolverlo, y que cuando resuelves un problema generas dinero, el mercado te lo paga. Si tú haces algo valioso por alguien, ese alguien te lo va a pagar y la forma más simple de poder pagártelo es a través del dinero. Dinero que después tú usas también para adquirir cosas que sean valiosas para ti, y es todo este ciclo. Obviamente a esa edad no lo entendí como lo estoy verbalizando ahora, pero ya estaba la experiencia de haber por mí mismo pensado en un negocio, llevarlo a la práctica y que me cerraran, ¿no? Entonces, de alguna forma ese pequeño chip emprendedor se estaba en mi cabeza. Y después sería
sería bastante útil, por supuesto, al pasar de los años. Por eso es que yo creo que el emprendedor no nace, sino que se hace a través de las enseñanzas y aprendizajes que va teniendo a través de su vida. Si mi mamá hubiera pensado de otra manera y me hubiera regañado, si hubiera apoyado totalmente a la maestra y es que estuvo mal, no debiste hacerlo, tal, probablemente lo que hubiera terminado yo por pensar es que emprender estaba mal, es que generar dinero no era correcto, es que había cometido una falta, ¿no? Y fue todo lo contrario. Entonces, yo creo que hay personas que nacen con ciertos talentos, pero es la experiencia de vida la que te va enseñando por dónde va tu camino. Si tú tienes hijos, si tú te gustaría tener un hijo emprendedor, un hijo que haga negocios, un hijo que sea exitoso en este tema, no le tienes que poner a leer, no tienes que hablarle de negocios, tienes que hacer lo que viva la experiencia y apoyarlo cuando tenga alguna idea y la ponga en práctica. Porque es bastante común en los emprendedores que cuando hacemos algo, la verdad es que la mayoría de la gente que está cerca en automático lo descalifica. Casi todo emprendedor pasa por el proceso de tener una idea, platicársela a sus amigos y que sus amigos se burlen de él, o que sus padres no lo apoyen, o que todo el mundo empiece a decirle, es que ponte a hacer un trabajo de a de veras, es que de eso no vas a vivir, es que el negocio que piensas no jala, eso no va a funcionar, eso está mal hecho, y todo este tipo de barreras que los emprendedores normalmente nos encontramos cuando iniciamos. Es muy importante que los papás que son, sobre todo a esas edades, ¿no? Cuando somos niños, nuestros papás, mamá, papá, pues son nuestros superhéroes y lo que nos digan les vamos a creer. Así que si cuando un niño tiene una idea emprendedora por primera vez y sus papás le dicen está mal, prácticamente siento que lo están condenando a que nunca más vuelva a querer emprender o que le cueste mucho trabajo más adelante expresar sus ideas, llevarlas a cabo, tomar riesgos y bueno, todo es una suma de experiencias que al final van construyendo nuestra personalidad y por eso después tenemos adultos que tienen mucho miedo de tomar decisiones, adultos que no pueden ahorrar, adultos que no pueden emprender, que no quieren invertir y que al final termina siendo un problema grave para esos adultos y que después lo terminan transmitiendo a sus hijos y se vuelve una cadenita de pues enseñanzas negativas con respecto a temas como hacer negocios, como ganar dinero. Así que pues a partir de ahí, aunque se había generado este chip al final, pues cuando estás en segundo, tercero o cuarto de primaria, el objetivo principal pues es salir adelante en cuanto a la escuela. Pero siempre estuve ligado de alguna manera a los negocios porque esa tiendita de dulces poco a poco fue creciendo y más o menos por ahí del 1994 se convirtió en un negocio formal. Así que ya era una miscelánea, ya bien montada en un local, una tienda de abarrotes, que ya era ahora sí una actividad económica real a la cual se dedicaba mi mamá, además de atender su trabajo. Teníamos el negocio y pues mi vida escolar siempre estuvo combinada entre ir a la escuela, ¿no? Y llegar a la tienda, hacer mi tarea y ayudar en la tienda. Realmente, y es normal, creo yo, no era algo que disfrutaba muchísimo, no era algo que, uy, sí, quiero ir a la tienda a estar ahí todo el tiempo, no, pues la verdad es, pues, querías jugar, querías estar con tus amigos o platicar con tus amigos, etcétera, tal. Pero bueno, así me tocó vivir y poco a poco le fui tomando el gusto o la rutina, ¿no? Sin embargo, en esa época, la verdad es que casi todo el mundo estaba convencido de que la manera de ser exitoso o el camino para el éxito estaba en seguir el siguiente proceso. Tenías que ir a la escuela, sacar buenas calificaciones para después estudiar una carrera en la universidad, una buena carrera, ¿sí? Que tuviera un buen campo laboral
para que terminando la carrera y sacando tu título, consiguieras un buen trabajo, un buen empleo, que tuviera prestaciones, que tuviera bonos, que tuviera seguridad, y que así es como ibas a lograr el éxito en tu vida. Prácticamente se decía que las personas exitosas eran aquellas que tenían un título universitario y que trabajaban en esa profesión. Por supuesto, de las más populares en la época, medicina, arquitectura, ingeniería civil. Entonces, pues todos querían ser doctores, licenciados, ingenieros. Y dentro de esta mentalidad colectiva, pues yo también estaba involucrado. Obviamente, mi mamá también me enseñó eso, es que échale ganas, estudia, ve a la universidad, titúlate, es importante para que te vaya bien, así es como puedes conseguir un buen trabajo. Entonces, pues ya básicamente el resto de la primaria, la secundaria, la preparatoria, me enfoqué totalmente ya en ir sobre estudiar bien, sobre sacar buenas calificaciones y prepararme para la siguiente etapa de mi vida, que sería escoger una carrera que me abriera oportunidades y que me llevara al camino del éxito. En el próximo episodio te voy a platicar acerca de cómo fue ese proceso para mí de elegir una carrera y también cómo es que descubrí un método, una forma de lograr prácticamente cualquier meta que te propongas. Así que dejamos hasta aquí este primer episodio de la nueva temporada del podcast de Billetera Saludable. Mi nombre es Pepe Sarabia. Es un gusto para mí poder compartir estos temas contigo. No te despegues. Nos saludamos en el próximo episodio. Ahora eres más listo con tu dinero. Suscríbete y escucha el próximo episodio de Billetera Saludable, el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. ¡Hasta la próxima!